hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con un caso que fue resuelto en su veredicto en el año 2023, a fines de 2023, y tiene que ver con una picada que se estaba corriendo en zona sur, dos personas que participaban de una picada en dos autos donde perdieron la vida en Ayacucho y Avenida del Rosario. Perdieron la vida Valentín y David Pizorno y Cintia Díaz sufrió heridas graves. Esto las dos personas que fueron condenadas en su momento fueron Germán Schoeller y Pablo Mancini. Bueno, ¿qué ocurre? Es una causa que fue muy sonada en los distintos medios y la condena también fue de 12 años de prisión para cada uno de ellos y 10 años de inhabilitación para conducir a estas dos personas. Pero ahora uno de las personas condenadas, específicamente Pablo Mancini, pidió la revisión de su condena y tenemos ya en línea a su abogado, a uno de sus abogados, el doctor Renzo Viga, para aclarar, a ver, porque estos hechos son muy discutidos, todo lo que tiene que ver con homicidios culposos, que son en ocasión de siniestros viales. Hay algunas cuestiones que están en discusión en la justicia y bueno, en este momento esta condena está siendo revisada por los jueces de cámara Manuel Liaudet, Tomás Orso y Daniel Curic. Estos jóvenes participaban de este hecho, fueron condenados como coautores de homicidio simple con dolo eventual en la participación de una prueba de velocidad y también lesiones graves que sufrió la única sobreviviente del hecho. Ya lo tenemos al doctor Viga, Ulises. Hola Renzo, ¿qué tal? Buen día. No te escuchamos. A ver si estás muteado tal vez. A ver. Está muy bajo el volumen, me dice el operador. A ver, vamos a ver si podemos conectar. Bueno. Hola, ¿se me escucha ahí? Ahora sí. Buen día. Buen día, Renzo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué tema no? El pedido de revisión de esta condena para uno de los participantes de este hecho. ¿Qué es lo que plantearon en el pedido de apelación, Renzo, respecto de Pablo Mancini? Sí, nosotros por la defensa de Pablo Mancini presentamos recurso de apelación, que bueno, fue la audiencia que se llevó a cabo en el día de ayer, en donde nosotros planteamos la revisión, como vos lo decías, y lo que solicitamos es que se revoque la sentencia de primera instancia, por la cual se lo condena como coautor del delito de homicidio simple con dolo eventual. Una pequeña aclaración, Sí. a Pablo lo condenaron por el delito de homicidio simple con dolo eventual en calidad de coautor y por el delito de las destrezas por las picadas. Claro, la participación en prueba de velocidad. Exacto, exacto. Son dos delitos Sí, que los condenaron por concurso real, sería. sí. Y nosotros lo que solicitamos es la revocación en cuanto a la condena sobre el homicidio simple Claro, en calidad de no la coautor. participación en la prueba de velocidad, porque eso está, digamos, indiscutible. Nosotros eso entendemos que durante el juicio se pudo probar el delito del 193, el delito de las picadas, más allá de que planteamos algunas cuestiones que tenían que ver con esto del plan común o con la decisión de correr una picada, que nosotros consideramos que no se encontraba acreditado la intención de correr una picada, pero sí, uno cuando ve las cámaras de videovigilancia y demás, entendemos que esa prueba de velocidad se encontraba acreditada, sí. Ajá. Y esto, bueno, porque está la discusión, ¿no? Fue una planificación previa o no, bueno. Exacto. Sí, Eh, a ver, todos los testigos en el juicio, todos
que muchos eran sus amigos con los que habían compartido la cena, todos coincidieron en que en ningún momento previo a tomar los vehículos, en ningún momento hablaron de correr una picada, Claro. ni se pusieron de acuerdo. Incluso cuando se retiran del lugar donde estaban cenando y se van a subir a sus autos, se dividen para ir a la casa de Pablo Mancini, se dividen. Algunos suben a un auto, otros a otro. Tampoco en ese momento se habló, se pusieron de acuerdo, no hubo un acuerdo previo de correr una picada, de acelerar. No es que se pusieron a la par y comenzaron a acelerar o salieron acelerando. Incluso uno de otras de las personas que el tribunal, la fiscalía y el tribunal luego considera víctimas es a la persona que venía con Pablo como Claro, acompañante, como no de lesiones acompañante. físicas, sino de lesiones psíquicas. Sí, Y esa misma persona también manifiesta que en el recorrido del vehículo tampoco hubo un acuerdo, se hicieron señas para desafiarse, para competir, sino que simplemente comenzaron a acelerar. Pero bueno, claro. en definitiva, las cámaras de videovigilancia demuestran de alguna medida que hubo una prueba de velocidad, y Sí, nosotros lo que sí consideramos es que la conducta de Pablo o el reproche de Pablo comienza y termina en ese delito, que es sí, el de correr picada y el de generar peligro. claro. Entonces, lo que ustedes están pidiendo es que se revoque la condena por el homicidio. Exacto, exacto. Por el homicidio tiene más que ver con cuestiones técnicas, Claro, quizás, que sí. son por ahí difíciles de comprender para. Pero estaría bueno que lo expliquemos, Renzo, porque a veces, bueno, es lógico, ¿no? Que el público, la audiencia y obviamente las víctimas se encuentren en esta situación de, bueno, hemos escuchado ya las declaraciones de la víctima, de sobreviviente, que perdió a su hijo y a su pareja en este siniestro, pero es importante explicarlo para que la gente tenga idea de los alcances que tiene la ley, sobre todo ponerse cada uno en el lugar, ¿no? Porque Sí, ponerse del lado de la víctima, obviamente que nadie puede cuestionar absolutamente nada de lo que diga la víctima, porque no, está para en todo su nada. A derecho ver, de pedir todo lo que considere. Pero técnicamente es necesario, creo, explicarlo, y más en este tipo de siniestros, para que no se pida algo que es desmedido. Obviamente nadie está diciendo que nadie pague por el delito que comete. Eso es algo que, no, y de hecho que es, nosotros tampoco estamos planteando eso. Uno entiende esto que decía, es lógico el pedido de la víctima. Incluso la víctima no solamente, en el caso de la sobreviviente, no solamente perdió a su esposo y a su hijo, sino que ella también sufrió sufrió lesiones graves, lesiones muy graves, sí. que al día de hoy se está recuperando físicamente, bueno, y psíquicamente ni hablar. Y Sí, también entiende de algún modo a la sociedad en este planteo. Pero tiene que ver con cuestiones técnicas que hacen a la conducta de cada uno. Si te parece, sí, explicamos sí, brevemente sí, sí, eh, porque uno cuando ingresa en el análisis de un delito y del el concepto de autor y coautor, autor es el que ejecuta el hecho, claro, para poner ejemplo, en un caso más ejemplificativo, un claro, robo, supongamos. Es sí, el que desapodera a la víctima de la pertenencia. O en un homicidio doloso, es el que presiona el gatillo. claro, Bien. Luego tenemos diferentes personas que pueden tomar parte en la ejecución de ese hecho, supongamos en el homicidio, que es el que lleva el arma o el que lleva a la víctima, al autor al lugar del hecho. sí, Entonces ahí entramos en el concepto de coautor, que son los que tomasen claro, parte en la ejecución del hecho. sí, La coautoría funcional, que es en definitiva por lo cual se termina condenando a Pablo sí, Mancini, habla de la división de trabajo. En ese plan común, que es matar a una persona, los coautores se dividen el trabajo y cada uno participa o sea, no comete el delito todo, sino que cada uno participa claro, de, cumple de- un rol diferente en Exacto, cada, cumple un rol diferente sin el cual el hecho se frustra. claro,
Es Si uno decir, no lleva el arma, el autor no puede, o el coautor no puede matar. La coautoría funcional tiene su anclaje en los delitos dolosos, cuando hay efectivamente un plan común. claro, El plan común de matar a otro. Se descarta totalmente en los delitos culposos, en los delitos donde no hay intención, o sea, donde claro. no hay voluntad de cometer ese delito y donde no hay un plan común, donde hay una Ujú, violación del deber de cuidado. ujú, Son los delitos culposos. Allí se descarta la coautoría, claro, y no la coautoría funcional. La coautoría funcional sobre todo, por esta inexistencia de plan común y esta división de roles. claro. Y Que en lo que este pasa es, caso quedó probado que no existió, como decías antes. En ningún momento planificaron hacer una picada, se dio, digamos, se dio la situación y bueno, empezaron a acelerar por... sí, pero supongamos que se pusieron de acuerdo para correr una picada. Lo que claro está es que Es no se que pusieron de acuerdo para matar para a matar nadie. a dos personas Sí, y lesionar a otra. Entonces exacto. ahí donde, de hecho, el tribunal de primera instancia termina diciendo, a ver, acá nosotros tenemos en claro que Pablo Mancini no salió a matar esa noche. O sea, que no era el plan común, no era, o no había un plan común destinado a matar. Entonces lo que dice es, allí entra en juego el dolo eventual. Esto de no era el resultado querido, no era el plan común, pero asumieron la posibilidad de que ello ocurriera al transitar a determinada velocidad. Entonces, lo que nosotros planteamos es esta coautoría funcional. Lo que en este caso puntual no hay es un plan común destinado a matar. Entonces, no existe una división de roles. Cada uno debe responder por su conducta individual, que fue la conducta de ir a determinada velocidad y causar un riesgo. Sí, Pero por ahí lo que hay que tener más en cuenta es el resultado. Pablo Mancini logra traspasar calle Ayacucho y no hay ningún roce ni ninguna colisión, es decir, el resultado, él logró evitarlo. claro. Sí, sí, porque en el video se ve claramente que el vehículo, uno de los dos vehículos, pasa delante del vehículo de las víctimas y Sí. el que va de lleno Yo creo es que el también se empezó a crear el del otro. una confusión respecto a esto, porque esto que vos decís claro en el video de que pasa antes, bueno, en un primer momento, yo no sé si vos recordás los Sí, inicios de la investigación, sí, a Pablo Mancini se lo imputa en su momento por homicidio simple en calidad de autor, sí, porque la fiscalía consideraba de que había habido una contribución directa con el resultado, que era un roce del vehículo de sí, Pablo Mancini con el vehículo conducido por las víctimas, sí. que había permitido que el vehículo conducido por las víctimas gire y que sea impactado por el vehículo de Germán Scholler que venía atrás. Ujú, Basaba esa imputación en el testimonio de la víctima sobreviviente que estaba internada y que había declarado que había sentido un primer impacto, un giro y luego otro impacto, y que el auto de Pablo Mancini tenía un roce en la parte trasera. Nosotros eso lo resistimos en esa primera audiencia porque entendíamos que surgía claro del video de que no había participado, de que no había habido ningún roce y y que ese roce que se había visto en el auto pertenecía a un accidente previo que había tenido la mujer estacionando el vehículo, estaba denunciado. Pero bueno, ujú. el juez en ese momento adoptó la postura de la fiscalía y dijo algo muy claro, muy textual, que dijo, Pablo Mancini no está en esta audiencia sentado por haber corrido una picada o por meramente haber ido a exceso de velocidad, sino que está acá sentado por una contribución directa que era ese roce. Sí, Entonces, yo creo que ahí se empieza a generar en la sociedad una sensación de que esta persona tiene que estar presa por lo que hizo. sí. Bien. Después se termina acreditando de que efectivamente no hubo un roce, Ujú, incluso pasó a 3,5 metros del vehículo conducido por las víctimas previo al impacto. ujú. Pero cuando se demuestra esto, ahí es donde la fiscalía muta y dice, bueno, está bien, no tuvo una contribución directa, no hubo un roce, pero igualmente es coautor funcional porque los dos crearon el peligro, porque los dos contribuyeron al desenlace y por eso tiene que ser condenado. Algo que no sucedió en Argentina, no hay por lo menos precedente uno solo de la provincia de San Luis en donde se condene al competidor no embistente. Claro. Y hay otra cuestión que plantea, creo que la Fiscalía, que dice que no chocó solo por el azar
A Sí. ver, eso es algo muy subjetivo, no, y digamos que donde en el tema, bueno, todo lo que tiene que ver con delitos penales, necesitamos la máxima seguridad de que las cosas ocurrieron tal y cual se presentan y se pueda probar, digamos que plantear algo al azar, que por el azar no sucedió, no resulta demasiado convincente. No, y va contra el principio de legalidad en primer lugar, y en segundo, esta cuestión del azar incluso no está probada porque es contrafáctico Claro, el hecho de dejar todo librado al claro. azar. Porque si Pero no, incluso, queda sí. como algo que podría haber pasado y no pasó, pero no se puede juzgar por el... Acá se juzga por el resultado, no por lo que podría haber pasado o no pasó. Exacto, que es lo que nosotros planteamos. Por el azar no impactó, pero supongamos que por el azar no impactó, pero efectivamente no impactó, que es Claro. un poco lo que ayer en la audiencia a nosotros nos sorprendió mucho. Después vi alguna noticia del día anterior en donde la fiscalía había hecho la misma referencia, que yo creo que de alguna manera hubo una traición del inconsciente. Al finalizar la postura de la Fiscalía con respecto al recurso de apelación, la fiscal termina con una frase que a nosotros nos impactó mucho, que es: Pablo Mancini no mató, dice, por 0,25 segundos. Es decir, que por 0,25 segundos no mató. Ujú. Inmediatamente nosotros lo que decimos es, no podemos estar más de acuerdo con la fiscalía de que Pablo Mancini no mató por 0,25 segundos. Pero el problema acá está en que Pablo Mancini fue condenado por el artículo 79, que es el que matare a otro. Y la Claro, fiscalía está reconociendo que Mancini no mató por claro. 0,25 segundos. Ujú. También lo dice en una nota periodística del día anterior. Ahí se rectifica la fiscalía y dice, bueno, cuando yo dije no mató por 0,25 segundos, quise decir no chocó por 0,25 segundos. Cuestiones que son diferentes, Claro. porque fíjate vos lo diferente que hubiese sido si la fiscalía decía, bueno, Pablo Mancini mató a Ujú. dos personas, aunque no chocó por 0,25 segundos. Claro. Eh, el término no mató por 0,25 segundos es totalmente cierto, Ujú. y eso es lo que de alguna manera estamos reclamando. Claro. Sí, realmente, bueno, entonces pasando en limpio, lo que ustedes no desconocen, y obviamente lo tienen acreditado, quedó acreditado en el juicio, es la prueba de velocidad, que participaron los dos de esa prueba de velocidad, que no fue planificada y que Pablo Mancini no provocó la muerte de estas dos personas, por lo tanto, la condena se reduciría en el caso de que se considere estos extremos a cuánto. Y el máximo de la pena prevista por el artículo 193 es de 3 años. 3 años. Por Sí. por lo tanto, ya estaría cumplida, digamos, porque Sí, ellos ya estaría cumplida estuvieron, porque lleva 3 años lleva, y algo. Después se discutirá si el monto, pero que es una cuestión más legislativa, de alguna manera, si el monto máximo de la pena para el delito de picada, el 193, es poco, es mucho, pero bueno, es el máximo de lo que está previsto hasta el momento. Que nosotros ujú. consideramos que en este caso, si bien te decía que entendemos que no hubo un acuerdo previo, las características del delito del 193 de las picadas, creemos que está acreditado. Bien, bueno, Renzo, no sé si te queda algo más para redondear sobre este tema, sobre el No, no, caso no, puntual? que entendemos nosotros desde el primer momento, esto que te decía que uno entiende a la sociedad, el planteo nuestro parece, cuando vamos ayer, parece que uno está pidiendo que se absuelva a una persona. Nosotros lo que estamos solicitando es que se aplique la norma, que se aplique la ley. Después se discutirá, te repito, se discutirá si debe reformarse o no, pero así como está planteado hoy en día, la realidad es que Pablo no participó, no causó el resultado, incluso lo evitó, porque también nosotros acreditamos en el juicio que la maniobra que hace Pablo Mancini de continuar acelerando el vehículo cuando llega
a calle Ayacucho y divisa el vehículo C3, él lo declaró incluso en las audiencias, Ujú. de continuar acelerando, fue una maniobra de evitación efectiva, Ajá. porque si él en ese momento accionaba los frenos, esos 3,5 metros a los que pasó delante del vehículo conducido por las víctimas, se hubiese reducido o incluso podía llegar a quedar involucrado en la colisión con Sí. resultados aún más dañosos de los que hubo. Entonces, la maniobra de continuar acelerando o acelerar aún más permitió de alguna manera evitar ese resultado. Y nosotros lo que solicitamos es que las conductas se juzguen de manera individual por lo que cada uno realizó. Claro, claro, exacto. Esto es realmente muy claro lo que decís y muy importante porque justamente, viste, muchas veces en los casos se dice, bueno, creemos que pasó tal cosa y bueno, la cuestión acá en lo que tiene que ver con delitos penales no tiene que ver con una cuestión de creencias, sino de probar y de que la persona que cometió algún hecho sea juzgada y condenada por ese hecho y no por algo más o por algo diferente. Por lo tanto, es clara la participación de Mancini en este hecho y obviamente es claro también que no provocó el resultado muerte porque evitó el choque. Yo vi varias veces el video cuadro por cuadro y tratando de ver esto del roce ese que se decía en un primer momento y claramente no hay contacto entre los dos vehículos. Así que bueno, No, pero sí, asegurarlo en un primer momento y generar en la sociedad o en la víctima una creencia de que esta persona tiene que estar presa o que esta persona tiene que pagar por eso, después es muy difícil volver hacia atrás, digo, de manera objetiva. Cuando uno hace que la gente crea una postura, después todo lo que sea contrario a eso va a parecer una injusticia. claro, porque bueno, como decimos siempre, ¿no? La condena mediática siempre está antes que la judicial y entonces ahí es Sí. donde se genera problema. Y donde, como ya hemos visto en otros casos, los medios de comunicación instalan una versión de los hechos y después obviamente es muy difícil revertir eso en la justicia y calculo que bueno, los jueces también tendrán sus presiones y sus Sí, condicionamientos para luego decidir. Bueno, sí. yo de todas maneras, así brevemente te quería preguntar, ¿considerás que en este tipo que la ley debiera modificarse el Código Penal en relación a los siniestros viales y ser un poco más específica? Porque esto, bueno, del dolo eventual en muchos casos, todas estas cuestiones que se ven en los distintos siniestros viales con resultado muerte, ¿crees que tiene que haber alguna modificación en el Y Código lo que Penal pasa es que respecto? incluso hubo una modificación reciente del Sí, artículo 84, y el artículo 84 bis del Código Penal, donde se establecen las características de un delito de homicidio culposo agravado. Se agravó la pena para los delitos de homicidio culposo en accidente de tránsito y donde todas las características que sucedieron en este hecho, exceso de velocidad. Bueno, también se agrava el delito por el consumo de alcohol. En este caso, Pablo nunca consumió alcohol, pero ese día particularmente se le hicieron muestras de alcoholemia y narcolemia también, y todos dieron negativo, no había consumido alcohol, pero bueno, también es una característica que se agrava, el ir a exceso de velocidad, determinado exceso de velocidad, el cruzar semáforos en rojo. Es decir, ya se reguló en ese sentido. Lo que pasa es que no se aplica porque de algún modo consideran que quedó corta la pena. ajá. Entonces la diferencia entre la pena establecida para el homicidio culposo agravado y el homicidio simple con dolo eventual es mucha. Entonces por eso de alguna manera se encara hacia el dolo eventual cuando ya está regulado en el 84 bis el homicidio culposo agravado y cuáles son las circunstancias que agravan. El correr una picada es una de las agravantes del Sí, homicidio culposo, que sí. es lo que nosotros planteamos en un primer momento. Todo lo que se sucedió en este caso está regulado por el artículo 84 bis, por el delito Ujú. de homicidio culposo agravado. Entonces, entiendo que en ese sentido lo que se podrá analizar es
si la escala penal que se estableció en ese delito, para ese delito, es o no razonable y si debería aumentarse o no. Yo entiendo que no, pero bueno, esa me parece que sería la discusión. Ujú. El resto ya ha sido reformado y se encuentra normativizado. Bien. Bueno, Renzo, clarísimo quedó. Esperemos, bueno, ¿para cuándo esperan la resolución de Cámara? Se dice 10 días hábiles, yo creo que va a ser un poco más de tiempo. Ajá, Yo estipulo un mes más o menos sí. para tener la resolución Ujú. y supongo que nos van a convocar a audiencia para leer la resolución de manera oral. Bueno, estaremos atentos entonces a ese resultado y nos comunicaremos en ese momento. Bueno, muchísimas gracias, Ale, por el contacto. No, por favor, gracias a vos. Dale, Nos estamos viendo. Muchas gracias. igualmente, chau, chau. Bueno, pasaba el doctor Renzo Viga, abogado defensor, uno de los abogados defensores de Pablo Mancini, pidiendo, bueno, explicando, ¿no?, los alcances de esta apelación que han presentado respecto de Pablo Mancini, quien, bueno, participó en esta picada en Avenida Ayacucho y en Avenida del Rosario y Ayacucho, en la zona sur de Rosario, donde perdieron la vida Valentín y David Pizorno, y Cintia Díaz, bueno, sobrevivió pero con heridas muy graves. Bueno, veremos qué resuelve la Cámara en esta situación y bueno, son temas complejos, complicados, que por ahí es a veces muy difícil entenderlo desde el punto de vista técnico-legal, pero bueno, es realmente si se quiere justicia, se tiene que entender cuáles son los alcances y que las personas sean condenadas por los hechos que cometieron y no por lo que podría haber pasado, podría haber generado. Efectivamente, bueno, la justicia penal se rige por la máxima taxatividad, ¿no? Entonces, el resultado es lo que se juzga y por eso se condena. En este caso, Pablo Mancini, si bien no niega haber participado de la picada, él no fue el que provocó, él no colisionó con el auto de las víctimas y no provocó la muerte de estas personas, por lo tanto, por eso presenta la apelación para que se revise su condena, que de hecho es a 12 años de prisión y 10 de inhabilitación para conducir. Bueno, nos vamos a la tanda, Ulises. Hoy arrancamos así, ni siquiera presentamos nada, arrancamos de lleno porque este tema lo quería tratar así con mucho detalle porque es sumamente interesante y hay muchas víctimas de siniestros viales, muchas más que los homicidios dolosos, y no es un tema que se hable mucho. Y esto tiene que ver muchas veces con la imprudencia de los conductores. Todos quienes manejamos sabemos cómo estamos en la ciudad en ese tema. Y en muchos otros lugares, obviamente en las rutas también. Hay que tomar más conciencia y tener más precaución y saber que, bueno, conducir un vehículo también implica ciertos riesgos y obviamente tiene consecuencias los actos que exceden al normal funcionamiento del tránsito. Así